hubo un invitado que se lo pasó muy bien. ¿Quién es ese invitado? Orlando Bloom. Jeff Bezos, señores, y Lauren Sánchez contraen matrimonio en una isla privada en Venecia contra viento y marea, contra paparazzi y bajo extremas medidas de seguridad que patrullan la zona para que sus famosos invitados se sientan cómodos. Muy cómodo. Pues bueno, ayer la pareja del momento tuvo su primera fiesta antes del matrimonio. Vamos a pasar con nuestro Jordi Martín en vivo para que nos cuente todos los detalles de lo que sigue pasando en esta ciudad Venecia y con los tórtolos de moda. Hola Jordi, ¿cómo estás? Jordi, qué buena vida, qué trabajo tan maravilloso el tuyo, Jordi. Sí. Yo quiero estar ahí contigo. Allora. Buongiorno, buonasera. Nada, Lili, Robert. Se lo decimos a Mariela, Lili, y yo me voy al estudio, yo te dejo mi cámara y te pones a perseguir a todos. Pero mira, vamos a ver, mira Robert, me hace gracia que digas que anoche hubo una gran fiesta y es que luego un poquito más adelante os daré información de quién se lo pasó muy bien. Hubo uno de los invitados que se lo pasó muy bien en esa fiesta. Pero bueno, vayamos al hoy. Hoy llegó el gran día, el día donde Jeff Bezos y Lauren Sánchez se van a dar por fin el sí quiero. ¿Y dónde se lo van a dar? Se lo van a dar en la isla privada de San Giorgio Maggiore. San Giorgio Maggiore es una isla que está justo enfrente de Venecia, es una isla que hay que acceder en barco y tengo que deciros que desde muy temprano, desde esta mañana, la policía, el ejército estaba chequeando la isla, que no pasara nada. Me dicen que buzos, chequeando por debajo los canales para que todo hoy estuviese bien y no hubiese ningún contratiempo. Pero bueno, a las 8:30 de la tarde, Jeff Bezos salía del Hotel Aman, salía con un riguroso smoking súper elegante, iba en un taxi góndola, pasaba justo por delante del hotel Grati, el hotel donde están todos los invitados, iba rodeado de 4 barcos de escoltas. Lauren Sánchez también aparecía preciosa y se dirigían a la isla de San Giorgio Maggiore. Unos minutos más tarde, los invitados salían del hotel Grati y allí se ha producido pues escenas de verdad preciosas. Ha salido Tommy Hilfiger acompañado de Tom Brady, el cantante Usher, ha salido Kris Jenner y han salido las hermanas Kardashian. La verdad que Kim Kardashian y Khloe Kardashian han salido espectacularmente guapas, agarraban un barquito, saludaban a todo el mundo. Tengo que deciros que en los puentes aledaños había muchísima gente, pues con muchísima expectación, mirando, sobre todo el foco se lo llevaban las hermanas Kardashian como siempre. Tengo que deciros que había una anécdota muy graciosa y es que justo 5 minutos antes de salir las Kardashian, yo llevo desde las 8 de la mañana haciendo fotos, vídeos, la batería de la cámara aguanta lo que aguanta. 2 minutos antes de salir las Kardashian, o 5 minutos, me quedo sin batería. Y digo, bueno, hay un hotel aquí al lado, me quedan las Kardashian, voy corriendo, cargo batería y justo las Kardashian venían con el barquito hacia donde yo estaba, iban tirando besitos. Tengo que decir que no me han tirado ningún besito, por desgracia a mí, pero la verdad que hemos conseguido unas imágenes para el gordo y la flaca súper bonitas. Como os digo, han salido Oprah Winfrey, súper elegante, ha salido Usher, que lo acabo de decir, han salido las hermanas Jenner, Kylie Jenner y Kendall Jenner, guapísimas. Tengo que decir que también se han llevado el foco. Y luego, dejadme deciros que hoy ha habido anécdotas graciosas. ¿Y por qué graciosas? Pues mira, volvamos anoche a la fiesta que hubo en la iglesia del Horto, que yo os dije que a la hora que yo enlace en vivo se estaba celebrando la primera de las 3 ceremonias. Bueno, anoche a esta ceremonia los invitados llegaron en barcos taxis. Tengo que decir que, como yo bien dije, que las calles colindantes estaban cerradas por la policía y por el ejército, los paparazzis se las ingeniaron subiéndose a los balcones, a las terrazas. ¿Y cómo hacían para subir a las terrazas? Que eran terrazas privadas, pagando hasta 700 euros a la gente, a los venecianos, para poder utilizar esas terrazas y así fotografiar a los invitados. Todos los invitados se mojaron porque cayó una lluvia tremenda, pero como he dicho al principio, hubo un invitado que se lo pasó muy bien. ¿Quién es ese invitado? Orlando Bloom. Orlando Bloom lo cacharon saliendo de esa fiesta, de esa primera ceremonia, muy bien acompañado con una misteriosa chica. Esas fotos esta mañana aparecían en el Daily Mail en exclusiva, así que yo me he ido esta mañana al hotel
gratis donde están todos los invitados y allí pude agarrar a Orlando Bloom con esta misteriosa chica que lo agarraron anoche, con lo cual tenemos la duda, Robert y Lile, si habrá pasado la noche con esta chica o no, porque claro, casualidad es mucha que anoche lo agarrasen con esta chica, los dos solos en un taxi, y yo esta mañana lo haya agarrado desayunando con esta chica. Pero para mí la anécdota más graciosa ha sido cuando llego al hotel y me encuentro a Oprah Winfrey bebiendo jugo, bostezando, abriendo la boca y bostezando, como si se lo hubieran pegado las sábanas, pero es que no bebía jugo del vaso, cogía la botella y bebía directamente jugo de la botella, con lo cual me ha hecho mucha gracia porque he pensado, menuda noche se ha pegado Oprah Winfrey aquí en Venecia. Luego también tengo que deciros que agarré a Chloe, madre, Kris Jenner, de compras, salieron a dar un paseo por las céntricas calles de Venecia, les agarré, también agarré a Usher, acompañado de su mujer en barquito, y la verdad pues que ha sido un día frenético, no he parado, agarré a todos, estoy contento con el trabajo, pero estoy cansado y agradecido también pues al show por darme la oportunidad de cubrir esta boda que está siendo una auténtica locura, Lili y Robert. Imagínate que Jeff Bezos era un hombre de negocio que muy privado por muchos años, y yo creo que para él esto tiene que ser increíble. O sea, él tiene que sentirse como, y lo estábamos hablando acá, sí, él sigue siendo, yo creo, una persona muy privada, por el lado que me dicen gente allegada a él. Lauren Sánchez ha sido toda la vida, señores, una figura pública. Así es. Trabajó en Los Ángeles como periodista, eso fue lo que ella estudió. Incluso estuvo en una película, o sea, Lauren sí, este lado lo ha como influenciado un poquito. Lo maneja muy bien, y estoy segura que esta es toda la influencia que ha tenido Lauren Sánchez sobre nuestro Jeff Bezos. Inclusive hasta el físico le ha cambiado, porque Jeff Bezos antes de Lauren era otra persona, y la otra vez también lo estábamos comentando, está más musculoso, era todo un flaquito eso. sin músculo. Era un flaquito sin músculo. Dime, Jordi, ¿qué ibas a decir? Sí, Lili, no, mira, deciros que como ayer dije en el directo, mañana se esperan varias protestas, pero hoy hubo una góndola recreada, un Jeff Bezos con smoking, con una góndola, que lo pasearon por el centro de Venecia mofándose contra Jeff Bezos. A mí me parece que esto ya se está yendo un poco de madre, la verdad, porque me parece ya hasta ridículo. Pero bueno, y más después de saber que el propio Jeff Bezos ha dado una donación de $1 millón a la ciudad de Venecia, con lo cual no entiendo nada, pero bueno, es lo que... Sí, la ciudad que lo necesita, porque lo estabas explicando ayer, que sí, con todos los problemas estructurales que Gracias, está Jordi. Y creo que me estabas comentando también que en vez de pedir regalos para ellos en dinero, pidieron el dinero, pero para hacer unas donaciones, a Venecia. Exacto. Gracias, Jordi. Jordi, mi amor, pero que muy buen trabajo. Sí. Ahora son 10, 11 de la noche allá, o sea, es de noche. Están celebrando, me imagino que te toca trabajar hasta la cena va por parte de Mariela y mía. Chao, Jordi. No, mira, es que agradezco que me digas esto, Lili, porque me quedaría en Venecia un día a descansar, pero es que en Madrid está Capo, Ozuna, Yailin, Marc Anthony, así que a las 6 de la mañana agarro el primer avión, porque este fin de semana voy a estar en Madrid a tope preparando exclusivas para traerlas el lunes aquí al show. Perfecto, Jordi, gracias. Entonces. Muy buen trabajo. Un aplauso para Jordi. ¡Bravo, Jordi! Jordi la gamba. Y también para Jeff Bezos y Lauren, que escogieron un lugar maravilloso. Así es. Buongiorno, buonasera. Gracias, Jordi. Un mensaje para los recién casados. Un mensajito. ¡Que vivan los novios! Paciencia. ¡Ay! ¡Me ahogo! ¡Yo no sé nadar! ¡Ayúdame! Vámonos. ¡Me ahogo! Regresamos ¡Me con ahogo! ¡Ayúdame! Oye, me caí de verdad.